si ustedes quieren acompañarme, por favor, vamos a la carta de Primera de Tesalonicenses, vamos al versículo que venimos tratando ya hace tiempo, vamos a dar lectura, 3 versículos, vamos a enfocarnos en el último versículo, ya tenemos una temática de tiempo que venimos hablando acerca de una serie de sermones, vive en la voluntad de Dios, vive completamente en la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16, vamos a leer versículo 17 y versículo 18 inclusive, nos vamos a enfocar en el 18. ¿Lo encontró? El versículo 16 dice, estad siempre gozosos, versículo 17, orad sin cesar, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Señor, acabamos de leer tu palabra, y tu palabra, Señor, siempre transforma nuestro corazón, Señor, desea hacerlo en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, hace lo que tú quieres. Tu palabra, Señor, es aquella que nos conduce hacia tu voluntad. Tu palabra, Señor, que pueda ser recibida y asimismo hablada, explicada, Señor, de una manera correcta. Dámonos sabiduría espiritual y conocimiento espiritual, Señor. Y aunque tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en nuestras vidas, Señor, sea la persona más adulta hasta la más pequeña, Señor, sea tu palabra, Señor, dada sin que sea adulterada, Señor, por ningún medio, explicada, Señor, de una manera correcta para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía, ya estamos citando este texto hace tiempo. Hoy precisamente vamos a leer el último versículo, donde el objetivo es hablar en detalle lo que nos implica estos versículos acerca de la voluntad de Dios, del mandato que Pablo le deja a la iglesia, en la iglesia de Tesalónica, por supuesto, y sin embargo, él en todas sus cartas, una y otra vez hay un constante modo de conducirse al escribir, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a la iglesia de Efesios, hablándole también a la iglesia de Colosas, donde estos 3 aspectos de la voluntad de Dios, estén gozosos, oren sin cesar y den gracias a Dios, es como que Él los conduce a que esto sea una práctica de vida. Tal es el caso de uno de los versículos que hemos visto anteriormente, decía, regocijaos en el Señor, otra vez les digo regocijaos. Y presenten vuestras peticiones delante de Dios. Fíjense cómo él a otra carta involucra estos 3 aspectos de regocijarse, de orar, y después dice de ese versículo, dice, y den gracias a Dios. Él involucró esto de una manera intencional, guiado por el Espíritu Santo, para que la iglesia pueda entender que la conducta de vida es vivir de acuerdo a estos 3 versículos. Yo les decía de cierta forma que teníamos la clave del Wi-Fi, les decía, porque lo que más desea todo creyente es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y estos versículos nos dan ese panorama, nos dan para que nosotros podamos conducirnos, tener una conducta de vida, viviendo en nuestras vidas de esta manera. Son consejos prácticos que Pablo le dejó a la iglesia justamente antes de despedirse. Vivir y experimentar estos mandatos es vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios es glorificado cuando su pueblo se conduce en su voluntad. Dios es exaltado, alabado y adorado cuando nosotros nos conducimos en el camino correcto que es su voluntad. Hermanos, en esta cita bíblica se nos da el deseo de Dios de cómo debe vivir cada creyente ejecutando estos distintos aspectos en su vida. Y como les decía, ya hemos hablado de los versículos anteriores, del versículo 16, hemos hablado del versículo 17, del gozo de orar sin cesar. Y hoy vamos a enfocarnos y vamos a darle un poco de zoom al sentido que nos da el escritor de ser agradecidos en todo. A modo de dato,
como les decía, que Pablo se encargaba precisamente de escribir y de hablarle a la iglesia, de ser agradecidos. A modo de dato informativo, Pablo aproximadamente usó unas 46 veces la palabra gracias o gratitud en sus cartas. En otras palabras, en su vocabulario, inspirado por el Espíritu Santo para que eso pueda ser impartido al pueblo de Dios, la palabra gratitud fue escrita unas 46 veces. Es decir que si hablásemos con Pablo, él constantemente estaría diciéndonos palabras acerca de la gratitud, de dar gracias, de ser agradecidos. Él llenaba su boca de agradecimiento, él hablaba de agradecimiento, instaba a que el pueblo de Dios sea agradecido y aconsejaba a que seamos agradecidos a Dios. Sin embargo, como a modo de complementario de la información que les estoy hablando, lo que Pablo hablaba no era algo de más. Fíjense en la importancia de la cantidad de veces en las cartas que él incluyó, que le incluye la Biblia, sino que esto ya venía desde la antigüedad y no vamos a leerlos porque les voy a explicar un poquito, pero en Levítico 7, donde nos habla de las leyes, de los sacrificios, donde el pueblo debía darle a Jehová distintas ofrendas por distintas situaciones. Bueno, precisamente Pablo estaba como aludiendo o recordando a aquellos que habían leído la palabra de Dios, de que los conceptos que él estaba hablando a la iglesia en ese tiempo, los hacía recordar a lo que Moisés había escrito en el Pentateuco. Tal es el caso que Dios en Levítico 7, a partir del 12 al 15, le da ciertas instrucciones a los sacerdotes y a los levitas, aquellos que se podían acercar a la presencia de Dios, para que instruirlos y enseñarles a su pueblo a que sean agradecidos. Lo que Pablo está hablando en 1 Tesalonicenses y en otras cartas es recordar lo que Dios ya había establecido para su propio pueblo, leyes de la gratitud, ofrendas que el pueblo debía llevar de una forma de agradecimiento. Y esto me impactó mucho porque fíjense el sentido en que Dios le dio a su pueblo para que estos puedan ser agradecidos. Dios motivó al pueblo a que se acerquen a su presencia para que tengan una actitud de agradecimiento. ¿Se entiende lo que les digo? Dios estableció una ley en la antigüedad para que el pueblo traiga ofrendas de agradecimiento. Al entender esto, creo que nos tenemos que dar cuenta de algo totalmente importante. A Dios le agrada que seamos personas agradecidas. Dios motivó al pueblo al decirle que debían traer ciertas ofrendas con acciones de gracias. Y agregado a esto, Jesús también se involucró en el agradecimiento. Y quisiera que me acompañen a Lucas, por favor. Lucas 17, quisiera que me acompañen a este texto que nos da una importante referencia también de que Jesús destacó la gratitud de una persona, pero no se quede simplemente con que destacó la gratitud de una persona, sino que reprochó la ingratitud de otras personas. Fíjese las dos aristas que hizo Jesús en este relato. Lucas 17, versículo 11. Generalmente somos agradecidos a Dios por estos hermosos versículos y recordamos el milagro que Dios hizo con estos 10 leprosos, pero hay otra enseñanza que Jesús nos dejó también en su palabra. Versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: vayan, muestren a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. En la antigüedad, la persona leprosa dice que lo miraron de lejos y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros, porque habían leyes que el leproso no se podía acercar a las personas. Por eso nos da una indicación de que estaban de cierta forma lejos. Y dice Jesús: bueno, vayan, muéstrenle a los sacerdotes, porque la ley correspondía de que el leproso, para poder involucrarse en el pueblo, debía estar limpio. Y eso el veredicto lo daba el sacerdote. Entonces iban, el que había tenido lepra, si se había curado, si no se había curado, lo miraban, lo examinaban y ya podía estar con el pueblo. Por eso Jesús le dice eso. Entonces, dice, luego que fueron limpiados, versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Ahí el versículo nos da una información importante, siendo que este era samaritano, como que era de otro pueblo, de otra región, como que los que tenían que dar gracias, como que no lo hicieron. Respondiendo Jesús dijo, y aquí está lo que les decía: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Vieron? Jesús destacó la gratitud de uno, pero también reprochó la ingratitud de los otros 9. Solo uno agradeció. Solo uno volvió a Jesús. Solo uno glorificó a Dios. Para pensar, ¿verdad? Lo que pasa, ¿no? Para pensar. ¿Cuántas veces nos pasa en nuestras vidas que tomamos esa actitud de buscar al Maestro, de saber que necesitamos de Jesús, de buscar un beneficio o ser bendecidos por Él, y luego, una vez obtenido el beneficio, seguimos de largo? Fíjense que acá lo que destaca a Jesús es la importancia de uno, pero reprochó la ingratitud de otros 9. Y yo estoy mencionando la palabra ingratitud porque decir desagradecido es como que suena, oh, qué desagradecido. Pero fueron desagradecidos. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a Dios, le buscamos y Él hace y Él obra en nuestras vidas, pero después seguimos nuestra vida? No volvemos como este que volvió, se acercó a Jesús, y fíjense en la importancia, porque él no podía acercarse, no le importó que lo vaya a ver el sacerdote, sino que él ya se dio cuenta que fue sanado y volvió a Jesús y se postró en tierra. Claro que al destacar esa actitud de agradecimiento y la postura de este leproso, es una muestra importante de la actitud y el deseo que nosotros debemos tener con Dios cuando recibimos de sus bendiciones. Recién Pablo, el pastor, preguntaba quién había estado el jueves. El jueves tuvimos una ilustración muy similar a esto. ¿Verdad, Samu? Que alguien se postró. El pastor Pablo estaba ahí haciendo, para el que no sabe, podemos mentir, el que no sabe, no sabe. Pero el pastor Pablo estaba haciendo una ilustración y vino nuestro hermano Samuel ahí a hacerse el actor estrella de Hollywood. Pero hubo una actitud hermosa, hermanos, que nos tiene que interiorizar en nuestro corazón y motivar a ser agradecidos con Dios. Solo uno agradeció, solo uno se volvió a Jesús. Y fíjese lo que destacan los versículos. Uno fue el que volvió, uno fue el que agradeció y uno solo glorificó a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias
en todo. Cuando nosotros somos agradecidos, estamos reconociendo que Dios hizo algo con nosotros. Cuando nosotros somos agradecidos, estamos dándole gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y algo importante, que es cuando nosotros somos agradecidos, volvemos a los pies del Maestro, a arrodillarnos, a humillarnos y a rendirle a nuestro corazón. Tal vez los otros salieron corriendo, qué bueno, estoy bien, me puedo acercar a las personas, me acerco al sacerdote, me da el ok, pero hay algo más importante, que era volver a aquel que hizo el milagro y poder decirle gracias. Gracias, Jesús. Me postro ante ti y te agradezco, te doy toda gloria, porque tú has hecho tu bondad, tu bendición hacia mi vida. En otras palabras, este samaritano, que de cierta forma no era de el mismo raza, digámosle, de la misma región de los demás, este samaritano, sin leer 1 de Tesalonicenses 5:18, lo estaba cumpliendo. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios. Porque el concepto de la gratitud justamente está ilustrado en este pasaje aquí, que acabamos de leer aquí en Lucas. El concepto de la gratitud está ilustrado, está como una película, como que lo podíamos visar, porque ¿saben qué? La gratitud, como definición, es el reconocimiento que una persona tiene a otra, en este caso a Dios, o a quien le haya hecho un favor. Es el reconocimiento a quien le haya hecho un favor y haya recibido algo que lo ha beneficiado. La gratitud es un acto demostrativo. Se muestra, se hace saber. Los 9 leprosos salieron, ni siquiera dieron gracias a Dios, pero el agradecido fue al maestro, se arrodilló y le dijo, gracias, Señor. Nos pasa que muchas veces nosotros, soy así. El agradecimiento se da a conocer con actos de alabanza, de humildad y de exaltación a nuestro Dios. No podemos ser agradecidos y quedarnos sentados. No podemos ser agradecidos y no levantar la voz de agradecimiento a nuestro Dios. Porque la gratitud está ilustrada en este leproso. Es un acto que se demuestra, que se hace ver y que se hace saber. Volvió, glorificó a Dios. Fíjense las expresiones hermosas. Volvió, glorificó a Dios a gran voz. Se postró en tierra a los pies del maestro y comenzó a darle gracias. Qué hermosa ilustración que nos da para entender el verdadero significado de la gratitud del creyente, de aquel que ha sido beneficiado por la obra de Cristo en la cruz, para volvernos a Cristo, para glorificarlo, para alzar nuestra voz, para postrarnos y para decirle gracias. ¿Se dieron cuenta con el versículo que hoy, con el capítulo del Salmo que hoy arrancamos, que lo leía Lorena? Hermoso, acción de gracias por lo que Dios está haciendo, lo que Dios iba a hacer, y en medio de las situaciones, Él es mi fuerza. Esa es una actitud de agradecimiento. Usted no me responda. Hermano, ¿somos verdaderamente agradecidos? ¿Realmente lo somos? ¿Lo demostramos? Un segundo significado de agradecimiento es un acto de reconocimiento a la bondad de Dios. Y fíjense lo que dice este enunciado. Agradecer es una respuesta hacia la bondad
y el favor de Dios. ¿Somos realmente agradecidos? ¿Lo demostramos? ¿O podemos ser como ese hombre que estaba llegando a su entrevista de trabajo y estaba llegando sobre la hora y se le hacía tarde y tenía que estacionar acá en Alvarado al 700 para que ustedes se identifiquen, ¿no? con el cuento que le voy a contar? Como ese hombre que estaba llegando a su entrevista de trabajo, estaba dando vuelta en el auto porque no podía encontrar estacionamiento. Y mientras da vuelta y sabe que va a llegar a su entrevista de trabajo y sabe que no es buena imagen llegar tarde, empieza y dice, bueno, Señor, por favor, ayúdame a encontrar un lugar, ayúdame. Y ni bien abre los ojos, justo ve que un auto sale. Y le dice, no, deja, Señor, ya está. Después está grabado, si usted no lo entendió, lo puede volver a... A veces nos pasa eso. El Señor hace tanto por nosotros, tanto, hasta a veces nos limpia de la lepra. Y nosotros seguimos, tenemos una vida, tenemos cosas que hacer. Ni siquiera venimos a su casa a agradecerle, a venir a entregar nuestra alabanza, nuestra oración de alabanza, de gratitud, de adoración. Y esto me hace pensar en algo bíblicamente, ¿no? Y realmente es chocante, pero la palabra de Dios también nos dice que en los últimos tiempos, habrán personas, hombres y mujeres que serán ingratos. Segunda de Timoteo, por favor, acompáñeme. Porque la Biblia también nos da ciertos patrones en los cuales nosotros debemos evaluar nuestra vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 y 2, vamos a leer. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 y 2. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, fíjese las características de estos tiempos peligrosos, de estas personas, de estos hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, baflemos, desobedientes a los padres, y ahí está, ingratos. Hermanos, permítame leerle una expresión que escribí respecto a esto. Fíjese la controversia, lo que ocurre. Mientras Dios a nosotros, sus hijos, nos pide que seamos agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios, en este versículo nos dice todo lo contrario. Aquí se nos dice que en los últimos tiempos las personas serán ingratas. Es decir, que mientras nosotros vamos caminando en la voluntad de Dios, siendo agradecidos, el mundo y todas las personas que no conocen a Jesús van caminando fuera de su voluntad, formando corazones ingratos que se manifestarán en los últimos tiempos. Importante, ¿eh? Porque muchas veces parece grueso decir que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo, que no nos podemos contaminar, no podemos hacer nada. Pero fíjese que las personas en los últimos tiempos van a ser personas ingratas. Y Dios, desde el Levítico hasta Jesús mismo y hasta el vocabulario del apóstol Pablo, está pidiendo que su pueblo sea ingrato. Le vuelvo a recordar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Fíjese la controversia importante, los dos caminos totalmente distintos y que encarrilan para lugares distintos. Mientras nosotros
se nos indica que debemos ser agradecidos, el mundo se le van a levantar hombres y mujeres totalmente ingratos con esas características. Una idea complementaria en esto lo podemos ver en Romanos 1, donde el texto nos habla y nos enseña acerca de la culpabilidad del hombre y su pecado. Y en ese estado de pecado, el versículo nos muestra y nos enseña que dice que habiendo conocido a Dios, no hicieron dos cosas: no le glorificaron ni le dieron gracias. Romanos 1:21 es el versículo que acabo de leer. En ese estado de pecado, a pesar de haberlo conocido a Dios, no hay un reconocimiento. Por eso lo que significa agradecer es reconocer. Fíjense que acá el versículo dice, no lo reconocieron, y la actitud que demostró en esto, falta de reconocimiento, es que no le dieron gracias. El versículo anterior nos dice que las cosas visibles e invisibles, todo su poder, toda su creación, nos muestra y nos habla de Dios. Inclusive las personas que conocieron algo intelectual, pero no lo practicaron. Fíjese lo que nos dice el versículo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dos aspectos que nos habla de la culpabilidad del hombre y del pecado. No le glorificaron ni le dieron gracias. ¿Qué hizo el leproso? Le glorificó, ¿y qué más? Y le dio gracias. Hermanos, que Dios nos ayude verdaderamente, porque esto es como chocar contra un camión, pero verdaderamente la palabra nos dice, nos enseña que en los últimos tiempos van a haber personas ingratas porque no agradecieron la bondad y el favor de Dios que ha tenido hacia la humanidad. Por eso quisiera decirles en esta mañana, así como nos enseña Romanos 1:21, bueno, Romanos 1 en realidad, la ingratitud, hermanos, es un pecado que nos puede llevar a la muerte. La ingratitud es un pecado que nos aleja de su voluntad. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La ingratitud es un pecado, hermanos, que expone nuestro orgullo y nuestro egocentrismo, porque no le reconocemos. Recuerda el significado de gratitud. Es el reconocimiento a alguien o a algo que, por su bondad, que me ha beneficiado, me ha dado. La ingratitud es un pecado que no me conduce a reconocerlo a Dios en mis caminos. ¿Por qué será que el proverbio dice, reconócelo en qué? En todos tus caminos. Porque muchas veces el corazón ingrato piensa, actúa y vive de esta manera. Todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que logro es gracias a mí. Ese es un corazón ingrato. Y fíjese que ese pecado está hoy operando en las personas que no conocen a Dios. Está operando en el mundo. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios no somos totalmente agradecidos con Él. No somos totalmente agradecidos con Dios. Y yo quisiera darle una información creo que muy típica y muy práctica. El por qué muchas veces las personas no son agradecidas, así como ejemplos comunes o propios. Y permítame leerles 3 palabras o 4 palabras y luego detallar un poquito más. ¿Sabe lo que pasa? Es que muchas veces hay de nuestras vidas o de la vida de las personas, a ver si conoce esta palabra, insatisfacción. Eso me habla de un corazón ingrato. ¿Qué es la insatisfacción? Deseos de tener más, deseos de alcanzar más, y lo que tengo no me alcanza.
y hasta somos espirituales, permítame expresarle una oración. Señor, estoy contento con lo que me diste, Señor. Estoy contento. Pero qué lástima que no me diste aquello. Hemos hecho esas oraciones delante del Señor, ¿eh? Fíjese la insatisfacción, lo que genera en nosotros. Gracias, Señor, por este trabajo. Y metemos la gratitud, justamente lo que estamos hablando. Gracias, Señor, por este trabajo. Gracias, Señor, por este ascenso. Pero si lo hubieses hecho 2 años antes, o si hubiese encontrado este trabajo 2 años antes, tal vez hoy tuviese, no sé, la batería, mi auto. Esa insatisfacción, y yo no quiero seguir hablando porque se va a extender, que hasta este mundo nos conduce a querer más y más, y uno se compra un celular con 2 cámaras y ahí aparece otro con 3 y te lo querés comprar y otro con 4, siempre estamos insatisfechos. Y esa insatisfacción nos lleva a ser ingratos, es decir, lo mismo que está operando en el mundo, personas ingratas. El deseo de querer más, la insatisfacción de que no tenemos, o que hoy tenemos algo que si Dios nos hubiese dado antes, lo hubiésemos tenido antes, si hubiésemos progresado antes. Eso como algo así, fácil, rápido. Permítame decirle algo también, fácil y rápido. Que muchas veces nos quejamos o murmuramos. ¿Se da cuenta que muchas veces nos quejamos? ¿Vivimos quejándonos? Yo recordaba hace años, 2, 3 años, nuestro pastor Pablo nos dio una prédica tan preciosa de la queja, que ni ganas de quejarse se daba. Y habló del pueblo de Israel. La queja es una actitud también de ingratitud. Vivir de esa manera es una actitud que no da gloria a Dios. Voy a ser bien práctico en los ejemplos. ¡Ay, estos políticos! Usted no dice eso, ¿verdad? No se queja, nada. Pero ¿quién los puso? ¿Quién los puso? ¿Quién los fue a votar? Cuando la palabra de Dios nos dice que eso está en la perfecta voluntad de Dios y que debemos orar por ellos. Recordando y aludiendo al mensaje de nuestro pastor Pablo hace tiempo, el pueblo se quejaba y decía hasta también del político de turno, vamos a llamarle, este Moisés, cuando Moisés estaba en el monte orando por ellos. Qué bárbaro, ¿no? ¿Por qué se quejan? Esta es clásica. Otra vez aumentó la luz. Y ahí le volvemos a echar la culpa a los políticos. ¡Estos políticos! Cuando nuestra actitud debiera ser, gracias Señor, porque a pesar que aumentó, la puedo pagar. ¿Vio cómo cambia ahí? La casa se me rompe todos los días, se me cae a pedazos. Pero esa casa usted la tiene gracias a Dios, y si no es suya, seguramente está pagando un alquiler donde usted puede tener un techo, y Dios le provee eso para que usted pueda pagar el alquiler. Pero vivimos quejándonos. ¿Qué ganas de tener otro trabajo? ¿Qué? ¿Se está quejando por un trabajo y otros están buscando trabajo? ¿Qué ganas de tener otro trabajo? Gracias, Señor, por este trabajo que me da el sustento, tengo mi sueldo. Gracias, Señor, porque en mi forma de gratitud también puedo ofrendarte, puedo darte, Señor, de lo que tú me das.
Y espero que a usted no le haya pasado lo que a mí alguna vez me pasó. Y yo quisiera sincerarme con ustedes. Un poco lo que dijo Adán, esta esposa que me diste. Pero sé que eso me pasó a mí. Yo me respondía, ¿no? A modo de chiste, si el Señor nos respondiera a nosotros cuando hacemos este esposo que me diste. Como si el Señor nos dice, bueno, mirá tu cara, demasiado te di, ¿no? Cuando oramos al Señor por ella, le pedimos a Dios que nos dé esa persona para estar ahí cerca toda la vida, para que nos acompañe, y después de los años surgen estas cosas. Pero se da cuenta que muchas veces como que murmuramos, nos quejamos, se da cuenta que vivimos insatisfechos. Y yo quisiera agregar algo más. Y es que muchas veces nuestra falta de gratitud es precisamente por algo que le pasó a un salmista. ¿Y sabe qué es? Que nos olvidamos. Nos olvidamos de todo lo que Dios hizo, nos olvidamos de todo lo que Dios hace, nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese salmista y ese hermoso salmo, el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él se habla a sí mismo, le pide a su propia alma que no olvide. En otras palabras, el salmista está diciéndole a su alma que todo lo que tiene, que todo lo que pasa, que todo lo que ha recibido ha sido por la bendición de Dios. Por eso no podés olvidarte de bendecirlo. Pero claro, nosotros nos olvidamos. Hermanos, no hay favor de Dios tan grande que todas las bondades que Él a diario nos da y muchas veces nos olvidamos. Porque muchas veces no le damos el valor merecido. Y esto es un gran error que cometemos. Un gran error que cometemos es que solamente le damos gracias a Dios cuando nos da algo material. Vamos a agradecerle a Dios cuando nos dio algo material. Agradecemos y nos acordamos de todas las cosas materiales que nos da, nos acordamos. Del auto, la casa, la ropa, la vestimenta, el viaje, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí, vamos, gracias Señor, gracias. Pero nos olvidamos de todas las bendiciones espirituales que Él ya nos dio por medio de Jesucristo. Y convivir a diario con estos síntomas de la ingratitud, de la queja, de la crítica, del olvidarse, de la insatisfacción, del estar descontento, del murmurar, a nosotros nos tiene que alertar porque es posible que estemos viviendo con un Dios grande, soberano, y nuestro corazón sea ingrato hacia Él. En nuestro corazón está el asiento de todo lo que somos, de todo lo que hablamos, de todo lo que pensamos. Por eso es para repensar si somos ingratos, si estamos descontentos con lo que tenemos. ¿Y usted conoce a alguna persona ingrata? No se acuerde de su jefe. ¿O desagradecida? Seguramente que usted conozca, como conozco yo. Y cuando usted está con esa persona y y es desagradecida, es desatenta, es ingrata, ¿no le da la sensación a usted de que qué arrogante que es? Qué soberbio o soberbia, qué orgulloso. Se piensa que todo lo puede, se piensa que todo lo merece, nunca reconoce nada. Eso es el pensamiento nuestro hacia una persona ingrata. ¿Qué pensará Dios de sus hijos ingratos? Hermanos, Dios tiene en cuenta nuestra gratitud. Dios la tiene en cuenta nuestra gratitud. Pero también tiene en cuenta nuestra ingratitud.
Él sabe absolutamente todo. Y Él tiene en cuenta las dos cosas. Insisto, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En todo, es decir, en todo lo que nos pasa, en todo lo que nos ocurre, sea bueno, sea malo, sea de alegría, sea de tristeza, porque el que agradece reconoce que Dios está por encima de todas las cosas. Recién cantábamos, mi confianza está solo en ti, porque las circunstancias, nosotros no podemos hacer nada, pero al reconocer que Dios está por encima de las cosas, nos tiene que moldear el corazón para poder agradecerle a Él. Y si yo entiendo que Dios está por encima de las cosas, que Él es soberano en todo, entonces puedo dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo lo que me pasa, como nos dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Señor, esto también me ayuda bien. De verdad, estoy en tu voluntad, estoy en tu propósito, soy tu hijo. Tu palabra me dice que sí. Bueno, gracias, Señor. Gracias. Aquel Job dio gracias cuando Dios le dio todo, pero también dio gracias cuando ¿qué? Cuando le quitaron todo. Si quiere acompañarme en su Biblia a un versículo, en Efesios 5, versículo 20, nos dice que si somos llenos del Espíritu, como consecuencia daremos gracias a Dios. Si tenés cine, leemos del 18, por favor. Fíjese que este sería el contexto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y continúa hablando. ¿Y de qué manera somos llenos del Espíritu? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Y acá llegamos. ¿Y de qué manera también? Y dando siempre gracias por todo. ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Tiene que estar lleno del Espíritu, porque es como el efecto causa-consecuencia. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu, Señor, debo vivir agradecido. Debo ser agradecido dando siempre gracias por todo. Fíjese que implica y aplica todo. Colosenses, ahí también, yo les decía que Pablo habló mucho de la gratitud en las cartas. Colosenses 3, versículo 15, nos dice que el contexto dice que nos habla de una vida nueva, de la vida antigua, que si hemos sido vestidos del nuevo hombre, nos dice que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a lo que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y sed ¿qué? Agradecidos. Vamos a conectar todos los versículos. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad. Si soy lleno del Espíritu, tengo que ser una persona agradecida. Si soy una persona que Jesús me vistió con ropas nuevas, he sido llamado a salvación, tengo que ser agradecido. Si estamos vestidos como escogidos de Dios, debemos ser agradecidos. Y me encantó este versículo, Hebreos 12, 28, uno más. Que nos enseña que la gratitud es un buen motivo para servir a Dios. Hebreos 12, versículo 28 nos dice, así que recibiendo nosotros, ¿quiénes? Los que deseamos ser llenos del Espíritu, los que nos vestimos con la ropa nueva, que nos sacamos la vieja ropa, recibiendo nosotros ese reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice? Gratitud. Y mediante ella, es decir, mediante la gratitud que dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Usted va a escuchar
Se habla con una persona que sirve a Dios, que le da de su tiempo, que le da de su servicio, que se involucra en el desarrollo de la iglesia, cuando la iglesia sirve, y usted puede poner Pedro Luro, Harding, Portal, Escuela Bíblica, Jóvenes, la mayoría de las personas le van a decir lo siguiente: yo sirvo a Dios porque estoy agradecido por todo lo que Él me hizo por mí. Recibiendo nosotros este reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios. Fíjese que este versículo nos motiva a servirle a Dios por todo lo que hemos recibido de Él. ¿Habrán motivos para agradecerle? El Salmo 75, versículo 1, nos da un hermoso motivo. El primer versículo: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. El salmista agradece a Dios y da nuevamente gracias porque Él es un Dios cercano. ¿Lo siente cerca a Dios? Es un motivo para agradecerle entonces. Él es un Dios cercano, no es un Dios que está lejos, que hay que hacer millones de cosas para llegar a su presencia. No es un Dios que nos clava el visto en el WhatsApp. No. Él es un Dios cercano y el salmista lo declara muy bien. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues eres un Dios cercano. Salmo 145 nos da un complemento y dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le buscan de verdad. Ese es un buen motivo para dar gracias, para comenzar a practicar en vivir la voluntad de Dios y para comenzar a practicar ser agradecidos. Pablo, hablando de la gratitud, le dice a la misma iglesia de Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 1:2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Qué lindo, ¿no? Qué bueno que es dar gracias por mis hermanos. ¿Da gracias por sus hermanos? El apóstol, comenzando la carta, y justamente como quien dice bicho, ¿no? Inteligente el apóstol, comienza agradeciendo y después le digan: sean agradecidos porque es la voluntad de Dios. Como que los lleva de un principio a fin con esta palabra. Da gracias a Dios por la iglesia. Qué bueno verte, hermano. Gracias a Dios que hoy estás acá. Qué lindo esos mensajitos: estoy orando por vos, me acordé de vos, te hago un audio, un mensaje. Qué buena expresión y qué buen ejemplo del apóstol al mencionarnos que él agradecía a los hermanos, que él daba gracias a Dios por los hermanos. Que tal es el caso que en la segunda carta a los tesalonicenses, también en el primer capítulo, en el versículo 3, fíjese cómo da gracias de una forma, como quien dice, más de un crecimiento que ellos tuvieron. Fíjese, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, en la segunda carta, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para los demás. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bueno! Damos gracias a Dios, doy gracias por ustedes, hermanos, porque van creciendo en la fe. El amor entre ustedes va creciendo.
Y es un amor que abunda para los demás. Fíjese qué hermoso motivo para agradecer, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos nuestros prejuicios, nuestra mente tan cerrada que queremos crecer nosotros solos. Yo quiero crecer, yo quiero recibir más, solamente yo. Pero mi hermano, mi iglesia debe crecer a la par y en conjunto conmigo. Y si yo subo un escalón, pongámosle un escalón, que no existe el escalón, no existe el nivel, y mi hermano está ahí abajo, a traerlo a ti, a vos. Gracias, Señor, porque hoy mi hermano está y creció en la fe. A veces somos tan espirituales, yo sé más, esto lo hubiese hecho de esta forma. Actitudes que ni siquiera bendicen, o hasta a veces ni siquiera nos alegramos cuando nuestro hermano crece en la fe. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Dale 2 días, dale 2 domingos, a ver si viene. El ejemplo de Pablo al hablar de la gratitud y de convocar a la iglesia a que tenga esta actitud, no solamente ante Dios, sino también hacia su iglesia, hacia sus hermanos. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Da gracias a Dios por sus hermanos, o digo otra vez, que salga por allá y yo voy por acá. Da gracias a Dios por su iglesia. Da gracias a Dios por este tiempo de gracia que tenemos en nuestro país, que podemos tener cultos, que podemos reunirnos, que podemos estar juntos, que podemos vernos, que podemos alabar y exaltar a nuestro Dios. Da gracias, hermano. Yo les mencioné algo del Salmo 103, pero el salmista, después de que se habla a sí mismo de lo que les mencionaba antes, él encontró muchos motivos por qué debía bendecir y agradecer a Dios. Y no quiero cansarlos, ya casi estamos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No te quedes callada, reconoce que Dios está favoreciendo nuestra vida. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo se lo voy a leer en pregunta y usted me puede decir si quiere amén. ¿Él es quien perdona todas sus iniquidades? ¿Él es el que sana todas sus dolencias? ¿Él es el que rescató su vida del hoyo? ¿Él es el que lo corona de favores y de misericordias? ¿El que sacia de bien su boca? ¿No son motivos para agradecerle? Para decirle, alma, no te podés quedar callada. Mirá todo lo que está haciendo Dios a tu favor y vos simplemente le das gracias porque el auto te anda bien. ¿Se da cuenta que nos olvidamos mucho más de lo espiritual y le damos más relevancia a lo material? El salmista a sí mismo se decía, no te olvides, porque hay motivos para agradecerle a Dios, hay motivos para exaltarlo y para glorificarlo, hay motivos para tomar el ejemplo de aquel leproso que volvió a Jesús, que lo llamó primero, que lo llamó porque estaba lejos, y Jesús, a pesar de lejos, le dio la sanidad y volvió y se arrodilló a sus pies para agradecerle y para glorificarlo. El apóstol Pablo, Romanos 7, le agradece a Dios porque él dice, Señor, el pecado está morando en mí. Lo bueno que quiero hacer, Señor, lo que te agrada, yo ya no lo puedo hacer. Sin embargo, termino haciendo lo malo. Lo que vos no querés que haga, termino haciendo. Y él expresa en esa carta, él expresa en su narrativa, dice, Señor, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Y después sigue escribiendo y saben que dice, gracias doy a Dios. Y a Jesucristo.
¿No es un motivo de agradecimiento, hermanos, que Jesús pagó el precio de nuestros pecados y que hoy nos permite por medio de Él vivir en una vida conducta y de santidad hacia Él? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Hay motivos. Por su gracia, por su perdón, por su salvación, por este día más de vida. Hoy se levantó en su casa, durmió calentito, vino hasta acá. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, porque mejor es este día que 1000 fuera de ti. Qué bárbaro, ¿no? Pudiésemos tener miles de días de fiesta, pasándola bien, pero mejor va a ser este día. Imagínese cuánto más el día de la vigilia. Gracias, Señor, por los alimentos de la casa, por el trabajo. Gracias, Señor, porque a pesar que no me gusta tomar la medicación, me estabiliza la presión, la diabetes. Gracias, Señor, por los médicos que le diste sabiduría y esta pastillita X me hace bien y mi corazón está bien. ¿Se da cuenta que estamos llenos de motivos para agradecerle? Póngase de pie conmigo, por favor. Cintia, te voy a pedir que pongas el Salmo 100. Y este salmo es una exhortación a la gratitud. Y como les decía antes, la gratitud se expresa, la gratitud se hace mostrar. Es un salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué buen motivo para agradecer, hermanos. El pastor ahí, nosotros ovejitas, media descarga, Gracias, Señor, por traernos, por conducirnos a ese camino que nos lleva a la salvación. Versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Y si le faltara algún motivo, Él nos da un motivo. Versículo 5. ¿Por qué tenemos que alabarte? ¿Por qué tenemos que bendecirte, Señor? El salmista responde, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, si hoy estamos con vida fue por misericordia de Dios. Es su gracia que nos sostiene. Si no, habrán motivos para agradecerle. ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? Vivamos con gozo. Oremos sin cesar y seamos agradecidos. Versículo 16, versículo 17, versículo 18 de Primera de Tesalonicenses. Y fíjese cómo se conecta la oración con el gozo y con la actitud de gracia o con la acción de gracias. Es que nosotros cuando estamos con gozo, ¿qué hacemos? Cantamos, oramos. Entonces ya estamos cumpliendo los dos versículos. Y cuando agradecemos, ¿qué hacemos? Oramos, alabamos a Dios. Fíjese la conexión que le da el autor, Dios mismo en su palabra, para que nosotros podamos involucrarnos en su voluntad. Seamos generosos con el agradecimiento que le tenga que dar usted a Dios. No simplemente hoy al escuchar su palabra, sino que sea una calidad de vida en nosotros. Amén. Cerramos los ojos un momento.